Estamos de regreso en la provincia de Mayabeque para conocer a fondo su capital. Sean bienvenidos a San José de las Lajas. Vamos a comenzar a explorar un poco lo que es San José de las Lajas. Lo voy a hacer de manera aleatoria porque es primera vez que vengo a esta parte de Cuba y bueno, ya me estoy impresionando un poco con los negocios que hay aquí. Esto se ve que antes era un Copelita. Aquí tenemos un bar-restaurante, El Chino, que seguro brindaban comida asiática y son establecimientos que en una primera instancia, al parecer, ya no están prestando servicios. Mientras caminamos por las calles de San José de las Lajas, les cuento que este viene siendo el mayor municipio en extensión y población y capital de la nueva provincia Mayabeque en Cuba. Porque sí, para las personas que desconozcan, esto hace unos cuantos años atrás siempre fue Habana Campo de toda una vida. Déjenme decirles que este término municipal abarca una zona ganadera e industrial de importancia nacional. Se encuentra ubicado al este de la provincia de Mayabeque y limita por el norte con la provincia de La Habana y el municipio de Jaruco, por el sur con los municipios Güines, Melena del Sur y Batabanó, por el este con los municipios de Madruga y Güines y por el oeste con los municipios de Bejucal y Quibicán. Posee una superficie de 596 kilómetros cuadrados, lo que representa el 10,4% del área total de la provincia. Y para ubicarlos un poco, estamos caminando la calle 47, que a modo dato curioso forma parte de lo que se conoce como la carretera central de Cuba. Como ven, viene siendo una calle bastante concurrida con muchos negocios y vamos a estarla recorriendo un poco más para que vean. Incluso aquí ven una tienda de MLC. Ahora vamos a estar caminando lo que a mi primera vista viene siendo como el boulevardcito de acá de San José de las Lajas. De hecho, está de más hablar de la limpieza que hay en las calles
en estas ciudades y pueblos que no tienen nada que ver con La Habana. Ministra la café. Así en la pizza. Así en la pizza. Así en la pizza. Bueno, mientras les muestro un poco sobre la arquitectura de San José de las Lajas, quisiera hablar sobre el tema viaje a Habana-San José. Tuvimos que coger un taxi cerca de la piquera que está por la terminal de trenes y nos costó 400 pesos el pasaje desde La Habana hasta este municipio de San José de la provincia de Mayabeque. Por aquí tenemos un templo bautista y aquí haciendo esquina el cine teatro La Jer. Yo pienso que es el principal de la localidad. Miren lo grande que es. Aquí frente por frente al cine tenemos dos esculturas dedicadas a personajes icónicos de la literatura como lo son Don Quijote y su escudero Sancho Panza. Cuando estaba investigando para venir acá a documentarles un poco sobre San José, esos dos personajes aparecieron entre mis investigaciones y por eso no me resulta para nada sorprendente haberme encontrado una escultura respecto a ellos acá en San José. Creo en Dios porque hay un solo Dios para todos. En mi visita por otras partes alejadas completamente de La Habana, uno como que aprovecha para comparar precios en cuanto a productos y saca conclusiones y quizás hace una pequeña compra para aprovechar. No siempre es así, hay veces que en zonas que no son La Habana los precios están más alterados, pero hay algunas ocasiones en las cuales los precios están por debajo de como comúnmente te los encuentras en La Habana. $3.20. Ahí está.
Aquí tenemos varias edificaciones que, como siempre, en toda parte de Cuba te vas a encontrar completamente en ruinas. Algo que se llamaba el tostadero. Las personas conocedoras de San José de las Lajas dejen ahí abajo en la parte de los comentarios qué fue esto en el ayer. Vamos, vecino, que me quedan 4 pasitos, vecino. Va ahí, ya ves la bodega, la mascota, ¿no es así? Les comento que muchos de ustedes saben que en estas ciudades no hay tanto tránsito como en La Habana. De hecho, no nos encontramos en San José de las Lajas el día más movido de la semana en Cuba, que son los sábados, sino un viernes. Es importante que eso lo vimos muchísimo cuando hicimos nuestro recorrido por Güines. De hecho, se los voy a estar enlazando acá en un video para que lo vean después. Otro municipio que visitamos en otro momento de esta provincia de Mayabeque juega un papel fundamental en la parte del transporte, lo que son las carretas de caballo, las motos eléctricas y las bicicletas. Ahora mismo estamos caminando por los alrededores del estadio Nelson Fernández. Como siempre, nos enredamos. Uno cuando visita estas ciudades aprovecha y hace una que otra comprita porque, como les mencioné anteriormente, aquí las viandas, las hortalizas, las frutas tienen un poco más de calidad, pero ya eso de que se decía antes que en los pueblos o en las ciudades alejadas de La Habana las cosas eran más baratas, ya eso no es tan real como hace unos años atrás. Rápidamente le hago muestra de las compras que estuvimos haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos el pepino, que es lo único que no me acuerdo cuánto costaba la libra. El boniato, que sí cuesta 50 pesos la libra. Miren estos boniatones. En La Habana te los encuentras un poco más chiquitos, y a pesar de que aquí estén sucios, en la ciudad de La Habana te los encuentras con más suciedad. Terminas con las manos súper llenas de tierras coloradas. Aquí tenemos guayaba, que déjenme decirles, muy buenas estas guayabas, a 40 pesos la libra. Y algo que sinceramente les digo, como cubano, hace mucho tiempo no probaba barra de guayaba. ¿Qué pasa? Que en La Habana no me he atrevido más nunca a comprar una barra de guayaba por los inventos que están metiendo, y productos como estos siempre se han elaborado perfectamente en las ciudades, en los campos. Entonces vamos a correr suerte y vamos a probarla a ver qué tal. 230 pesos cubanos nos costó. Y la malanguita, que sí está bastante elevado su precio, 140 pesos cubanos la malanga. Se nos antoja un puré de malanga y bueno, miren la calidad de estas viandas. ¿Y cómo fue el tema del apagón aquí en San José? Aquí la quitaron, anoche la quitaron. ¿Pero cuántas horas ustedes estuvieron por acá sin luz? No, nosotros son 8 y te ponen 4 o 5. Ah, ya. No, pues en La Habana sí fue fuerte. Chacho. Aquí ahora la quitaron a las 6 de la mañana, a las 7. Sí. Ya la pusieron. Ah, bueno. Ya la quitan para allá, para las 3 o las 4 de la tarde. Sí, son como 6 y 8 horas más o menos. Ok, hasta este minuto creo que hemos tenido un paseo bastante ameno por el municipio de San José de las Lajas, acá en la provincia de Mayabeque. Ahora vamos rumbo a la terminal, que quise dejarla de último, aparte de que quiero documentarles cómo se pone la terminal de San José. Es el destino final para ir de regreso a La Habana.
a pelear y no vayas a pelear, esas están diseñadas. De regreso en La Habana ponemos punto final a este recorrido bien ameno que estuvimos haciendo por la provincia de Mayagüez, que rápidamente los invito a que pongan ahí abajo en la parte de los comentarios cuál sería el próximo municipio que les gustaría ver en el canal. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. No olviden compartirlo con un amigo y suscribirse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.